Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Usted viene de los países exteriores que ha experimentado al atravesar los espacios galácticos. El silencio de los espacios infinitos me ha sobrecogido. ¿Cuál es el privilegio de los muertos? No morir otra vez. ¿Sabe usted lo que transforma la noche en luz? La poesía. ¿Cuál es su religión? Creo en los dones inmediatos de la conciencia. ¿Hace usted alguna diferencia entre los principios misteriosos de la conciencia y los del amor? En mi opinión, en el amor no hay ningún misterio. ¿No dice usted la verdad? No lo entiendo. Usted nos oculta algunas cosas. Admito que podría tener razones para mentir, pero ¿cómo hace usted para distinguir la verdad de la mentira? Usted nos oculta algunas cosas, pero todavía no sé qué exactamente. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. Puede que no exista ninguna experiencia más kafkiana que intentar definir lo kafkiano. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión en la cual hoy nos vamos a adentrar en territorios kafkianos. No podía ser de otra manera. Digamos que de alguna forma debíamos una cita con la cripta a este autor y sobre todo, debíamos hablar, o debemos hablar, mejor dicho, de lo que supone su obra en algo que nos gusta tanto como es el cine, y más concretamente el cine de género, el cine fantástico, el cine de terror. Y es que veréis, el pasado mes de octubre, las criaturas de la cripta, nos dimos una vuelta por la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián. Y hete ahí que se presentaba un libro, Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico. Bien, pues este libro está escrito por dos autores, Jonathan Allen, cuyas palabras hemos reproducido al principio. Él escribe la primera parte del libro y la segunda corresponde al invitado de esta noche, Jesús Palacios. Bueno, pues entre ellos dos, y cuando uno se adentra en este libro editado por Hermenaute, pues de alguna manera entre los dos intentan acercarnos esa figura, esa obra kafkiana, hacernos entender lo que supone pues en nuestra vida diaria y como aficionados al género fantástico, o no, porque ya lo veréis ahora, lo que supone estar imbuidos por lo kafkiano. Y digo, nos gusta el cine fantástico o no, porque lo kafkiano, por supuesto, no solo habita en territorios ficticios, sino que también está muy presente en los ambientes reales que vivimos día a día. En fin, pues mandando un saludo efusivo y agradeciendo también su autoría a Jonathan Allen, hoy vamos a compartir un poco de charleta kafkiana con ese 50% de la autoría de Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico. Y repite de nuevo aquí la cripta de Proyecto Terror, Jesús Palacios, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Jonathan Allen. Puede que no exista ninguna experiencia más kafkiana que intentar definir lo kafkiano.
porque me he dado cuenta de que se utiliza tanto, y así lo comentáis en vuestro libro, se utiliza tanto la expresión, ay, esto es algo kafkiano, que no nos hemos dado cuenta de a qué nivel está la obra, la influencia de este autor en nuestra vida diaria. Sí, efectivamente es uno de los escasos autores cuyo nombre ha dado lugar a un adjetivo que a su vez ha pasado al acervo del lenguaje común. Es decir, hay muchos autores que obviamente en el ámbito de la cultura, de la literatura, del estudio de la historia de la literatura, del arte, etcétera, pues han dejado impronta de su estilo, impronta de su carácter a través también de adjetivos, pues no sé, Proust y lo proustiano, por ejemplo, Cervantes y lo cervantino, pero habitualmente son adjetivos que están más relativamente encerrados en el ámbito del estudio de la literatura o incluso de estos autores. En cambio, con Kafka, que hacía 100 años de su muerte, se celebró el centenario de su muerte el pasado año 2024, hemos estado y estamos viviendo literalmente dentro de lo que más o menos entendemos por este adjetivo derivado de su propio nombre, del nombre de Kafka y de su obra, de las características que de alguna manera conforman su universo estético, literario, moral y también por ende cinematográfico a través de las adaptaciones y a través también sobre todo de la gran influencia de Kafka, de su obra y de lo kafkiano en la cultura en general y en el cine fantástico en particular. Es decir, estamos ante uno de esos poquísimos autores que hasta gente que no lo ha leído nunca, gente que no tiene ni idea, por decirlo así, de su significado, de su importancia, de su biografía, del impacto que tiene, pues puede efectivamente, como decías tú hace un momento, salir de intentar arreglar unos papeleos en Hacienda o intentar pedir por internet una cita con el médico y decir qué día más kafkiano o vaya movida más kafkiana en la que estoy metido, porque efectivamente lo kafkiano ha pasado a formar parte de la experiencia cotidiana de nuestro mundo y de quienes lo habitamos en el mundo entero, además. Tú apuntas en tu parte del libro que además en español somos como más sencillos. En inglés y en alemán hay como 3 niveles para referirse a Kafka. Ahora nos lo explicas tú, ¿no? Pues el autor, la obra, lo relacionado con la obra o lo influenciado. Pero vamos, que en español utilizamos lo kafkiano para referirnos a la obra de Kafka, a una situación kafkiana, a la influencia que ella ha podido tener, en este caso que estamos hablando de cine, pues en el cine nosotros no le damos muchas vueltas. Lo kafkiano abarca un amplio espectro, ¿no? En español. Sí, en ese sentido sí, somos más sencillos, más directos, ¿no? Con menos matices, pero al mismo tiempo también, bueno, pues se diferencia estos elementos, ¿no? De lo kafkiano, estas representaciones de lo kafkiano a través del contexto en el que se manifiestan, ¿no? Es verdad que los anglosajones y los alemanes tienen sobre todo 2 términos muy, muy claros, muy distintos, que serían lo kafkiano de Kafkian, que es lo referente a la obra de Kafka y a la vida de Kafka, y lo que ellos llaman kafkaesque, o kafkaesque, escrito kafkaesque, que sería lo que nosotros habitualmente denominamos como kafkiano, las situaciones en la vida, en la literatura, etcétera, que nos remiten a la sensación de las obras de Kafka, de sus personajes y digamos que del mundo, de la visión del mundo que se deriva de toda esta obra kafkiana. En nuestro caso, pues eso, nosotros nos contentamos con decir kafkiano y, lógicamente, según el contexto en el que lo decimos, estamos hablando pues, de las obras escritas por Kafka o de las películas basadas en Kafka, o estamos hablando de esas situaciones perversas que se dan constantemente en el mundo moderno, en las que nos sentimos como personajes habitantes del mundo de Kafka y en un entorno netamente kafkiano que nos lleva a recordar esas novelas y esos relatos donde, bueno, pues la angustia, la paranoia, la burocracia, la pérdida de identidad se han conjugado de alguna manera para crear
este adjetivo de kafkiano de forma tan absolutamente contundente. Si el elemento primario es Brandel, ¿qué es el elemento secundario? El elemento secundario no es Brandel. Secuencia de pasadas. Si el elemento secundario es Mosca, ¿qué ha pasado con Mosca? Fusión. Asimilación. ¿Absorbió Brandel la mosca? Negativo. Fusión de Brandel y mosca a nivel molecular genético. En este libro, Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico, se nombran numerosos títulos de películas. La mayoría, y así lo apuntas en el libro, no es que estén basadas en obras de Kafka, sino que sobre todo habláis de títulos que están imbuidos por el espíritu de Kafka, ¿no? Donde lo kafkiano sobrevuela. Y es que además, y hay algo que dejas muy claro en estas páginas, es que Kafka es considerado ante todo, y creo que lo tengo aquí apuntado textual, y sobre todo un escritor de literatura fantástica. Y me llama la atención, porque bueno, esto es un concepto que yo lo asumo, por supuesto, rápidamente, pero sí que es verdad que con una visión general en el mundo de la literatura, y corrígeme si me equivoco, o por lo menos es una percepción mía personal y dentro de que soy una profana en la materia kafkiana, pero me da la sensación que en el ámbito general de la cultura literaria no se tiene a Kafka como un autor muy relacionado con lo fantástico. Bueno, hay como siempre ocurre un cierto prejuicio en torno a lo que queremos decir cuando hablamos de Kafka como un autor de literatura fantástica, ¿no? Es verdad que de alguna manera la academia, las instituciones, los estudiosos, digamos, profesionales de la historia de la literatura, de la crítica literaria seria o de altura, tiende a intentar minimizar o separar la obra de Kafka y al propio Kafka y lo kafkiano del género fantástico tal y como los que somos aficionados al mismo lo vemos o lo entendemos, ¿no? Pero por otra parte es un intento, digamos que imposible o inútil, porque también desde el primer momento el propio universo de Kafka, su propia expresión literaria, tanto desde el punto de vista formal como sobre todo mucho más aún desde el conceptual, ideológico, podríamos decir que incluso filosófico, es un mundo fantástico, es un mundo que anticipa el surrealismo, que es un mundo que anticipa la literatura del absurdo y que llega también rápidamente, digamos, que a través de la exégesis de otros escritores que también son escritores de literatura fantástica, bueno, pues como el propio Borges o bueno, muchos otros, ¿no? O sea, para mí, lo digo, lo expreso de forma, como has visto, contundente en el libro, no cabe ninguna duda de que Kafka es un autor de literatura fantástica. Ahora bien, no es un escritor de literatura fantástica que escribiera para las revistas pulp como Lovecraft, no es un escritor de literatura fantástica que escribiera cuentos de terror o que escribiera ciencia ficción. Él escribió una obra absolutamente personal e intransferible, pero fundamentada, desde luego, en lo imaginario y fundamentada en elementos interiores, psicológicos, proyectados en un universo fantasmal, en un universo simbólico, en un universo totalmente irreal, pero al mismo tiempo muy real, que nos remite constantemente a la propia realidad de la vida que vivió Kafka, de su mundo y también del nuestro. En ese sentido es en el que también ha influido muchísimo en la literatura de imaginación contemporánea, tanto en el terror como sobre todo también en la ciencia ficción. O sea, el mundo de Kafka es un mundo distópico antes de la distopía. Él no escribió propiamente ninguna novela distópica en el sentido en el que lo puedan ser el 1984 de Orwell o El mundo feliz de Huxley o el Nosotros de Zamiatin.
pero sus novelas más importantes, El Castillo, El Proceso, incluso América, son novelas distópicas avant la lettre, en las que no estamos ni en el futuro, ni tampoco en un pasado, ni en un mundo fantástico, digamos, de tipo legendario, pero sí estamos en un mundo que no existe literalmente. Es un mundo que se nutre de la realidad, pero que la transforma a través de la mentalidad y de la psicología de Kafka y lo convierte en un mundo fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Como se ha señalado numerosas veces. Y de ahí surgen toda una serie de elementos que van a pasar a formar parte de la ciencia ficción, sobre todo de la distópica. O sea, esa visión que da Kafka del mundo burocrático, esa visión que da del ser humano, del individuo anulado por una serie de circunstancias completamente ajenas a su personalidad, incontrolables, que proceden de instancias jurídicas y judiciales, policiales, militares, incognoscibles, como ocurre pues eso con el personaje del Castillo o con el personaje del Proceso, que se ve de repente acusado de un crimen que ni siquiera sabe que ha cometido y que no recuerda haber cometido, pero no puede escapar de ese designio. Tienen una serie de elementos realmente terroríficos, sin ser historias literalmente de terror, de la misma manera que en los cuentos de Kafka, que quizás son una parte quizá más importante de su obra, muchos de ellos son absolutamente fantásticos, en el sentido de que juegan con lo irreal, con el absurdo, juegan con dar la vuelta totalmente a las experiencias de la vida real de una forma paradójica y a introducir notables elementos, tanto personajes como situaciones, que son imposibles, que son literalmente fantasmáticas, que remiten a un mundo absurdo y a un mundo en el cual no rigen las reglas de la lógica de nuestro mundo. Y precisamente por todo eso se le considera también uno de los padres del realismo mágico, ¿no? En el sentido de fundir de una forma tan elegante y de una forma tan especial el mundo de la realidad, el mundo de lo cotidiano. Los personajes de Kafka son seres humanos mediocres, normales y corrientes, no son héroes, no son dioses, no son semidioses, no son aventureros, sino que son personas que se mueven en un entorno familiar, local y real, digamos que realista, pero que desde dentro de esa misma realidad se va viendo alterado por todos estos elementos absurdos, estos elementos incontrolables, estos elementos terroríficos que son de alguna manera inexplicables o irreductibles a la lógica, ¿no? Y de ahí surge precisamente esa característica tan peculiar que definimos como kafkiana, que es la que vemos en muchas películas que efectivamente, como decías tú, pues no están literalmente basadas en las obras de Kafka, que a ver las haylas y también hablamos de ellas en el libro, pero lo importante para mí, lo realmente notorio y lo que ha causado un impacto tan fuerte que hace que la obra de Kafka y el concepto de lo kafkiano no pasen nunca de moda y estén a día de hoy en el 2025 tan, digamos que tan presentes como podían estarlo en la época del propio Kafka en pleno imperio austrohúngaro con el fantasma de la Primera Guerra Mundial y prácticamente ya dibujándose en el horizonte el horror de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, etcétera. Bueno, pues a día de hoy lo kafkiano sigue totalmente, para bien y sobre todo para mal, siendo absolutamente una de las características fundamentales de nuestro mundo real y de nuestro mundo imaginario, de nuestra cultura, la literatura, el cine, el cómic, etcétera, pero también de la experiencia cotidiana de la existencia en un mundo cada vez más mediatizado por instancias digitales, virtuales, institucionales, sociopolíticas, sobre las que no ejercemos el más mínimo poder y de las que somos constantemente víctimas incapacitadas para defendernos. Con lo cual, realmente, pues Kafka dio con esta clave para describir un mundo que desde que aparece la obra de Kafka hasta nuestros días, en muchos niveles diferentes, es un mundo absoluta y netamente kafkiano. Es que, claro, hay horrores, hay terrores de diversa índole, pero si uno se pone a analizarlo, el horror o el terror cotidiano del día a día,
cuando te surgen situaciones, eso, kafkianas. Algunas son kafkianas de ¡puff! De rutar un poco, ¿no? Pero hay otras, oye, vivencias que son cotidianas, ocurren en la realidad. ¡Wow! Es que los terrores cotidianos, la cruda realidad a veces es eso, horripilante, ¿no? Y de alguna manera parece que Kafka, como tú bien has apuntado, dio con esa clave. No sé si a él, pues, sus escritos le sirvieron para, no sé, para exorcizar a algún demonio interno o para sobrellevar la propia existencia humana, él con sus vicisitudes, pero desde luego que igual de niños tenemos miedo cuando vemos una película de terror a los fantasmas, ¿no? Y quieres que te dejen la luz encendida por si sale el monstruo del armario. Pero no cabe duda de que cuando nos hacemos mayores no tenemos ese botón para desconectar lo que es ficción y decir, bueno, esto es cosa de ficción, en realidad todo esto es mentira. La ficción horrorosa de la realidad es muy dura y bueno, pues de alguna manera, y en este caso a través de la obra de Kafka, pues quizás es una manera de sobrellevarla o de volvernos más tarumbas, que también puede ocurrir, ¿no? Porque quizá para mucha gente sus obras sean una ida de olla. Bueno, eso es inevitable. O sea, quiero decir que la literatura se percibe no como el autor la manifiesta, sino como el lector la recibe y la traduce a sus propios términos, ¿no? Yo creo que lo realmente sorprendente e impactante en el caso de Kafka es que dio con una clave que es universal. Dio con una clave que, desde luego, tiene muchas interpretaciones que podríamos decir son pertinentes al tiempo, a la época, a la vida, al pensamiento de Kafka y a ese, digamos que, entorno geográfico, político, histórico, concreto de su existencia, del principio de siglo en Centro Europa, en la ciudad de Praga, en la Checoslovaquia, la República Checa, etcétera, y en la cultura germana, la cultura judía, la cultura eslava, en todo este entorno que le marcó profundamente, pero al mismo tiempo lo asombroso es que eso se traduce en unos términos absolutamente universales. Él da con una serie de claves que se van a convertir también en las claves de los horrores, de los grandes horrores del siglo XX, tanto de los imaginarios como de los reales, ¿no? Desde la Metamorfosis, donde tenemos al pobre Gregorio Samsa, que se despierta un día transformado en insecto, sin saber por qué, ni el autor te lo explica, ni te da ningún tipo de racionalización, ni pseudocientífica, ni siquiera fantástica, por así decirlo, sino que simplemente ocurre y ya. Y eso conduce a una alienación absoluta del personaje y a su trágico destino, que ya ahí puedes ver cómo la obra de Kafka puede, por un lado, interpretarse de una forma absolutamente coherente y lógica, como por ejemplo en este caso la expresión del sentimiento que tenían el propio Kafka y los ciudadanos judíos del Imperio Austrohúngaro de ser considerados poco menos que como insectos y de no pertenecer a la misma especie que el resto de los ciudadanos de nacionalidad o de idioma germano, etcétera, vivir esa situación, digamos, de otredad, de diferencia, muchas veces peyorativa y muchas veces víctimas del antisemitismo y de esta ideología de la época, pero por otro lado representa también un sentimiento que está profundamente imbricado en la experiencia humana y en un sentimiento que a todos nos asalta en un momento u otro. Ese de despertarnos un día, como lo expresa muy bien David Cronenberg, que sin duda es uno de los cineastas más kafkianos de la historia del cine y del cine fantástico, de terror y de ciencia ficción, lo expresa muy bien en la película de La Mosca, que es una película que debe tanto a la película clásica de los años 50 y el relato original de George Langeland, como mucho más a la Metamorfosis de Kafka. Y es lo que él dice en uno de los fragmentos del libro, en el que se le cita profusamente, pues un día te levantas, te miras en el espejo y de repente tienes delante de ti a un anciano. Y no te has dado cuenta de cuándo ha ocurrido esa transformación. Y ese sentimiento, ese momento, es universal y nos asalta a todos más tarde o más temprano. Y puede también equipararse a otros
bueno, pues otros procesos de enfermedad, de sufrir un percance, un accidente, tener que enfrentarte al hecho de que en un momento u otro tu cuerpo y hasta tu mente te traicionan y te encuentras convertido en otra cosa. Eso es un terror muy sustancial, un body horror en toda regla que, bueno, Kafka es prácticamente el primero en percibir y en manifestar así. Entonces, tanto es un terror producto de su situación personal como judío germanizado en una época de persecución y de marginación de los ciudadanos judíos, como de una experiencia humana mucho más profunda y universal que además ha traspasado a través de la metamorfosis y de lo kafkiano, llegando, pues eso, al cine fantástico, de terror y de ciencia ficción que recoge ese terror, ese pavor a la alienación, a la otredad de lo uno mismo, ¿no? Que lo puedes encontrar hasta en una película tan reciente como la de Demi Moore de La Sustancia. La Sustancia. Una película que tiene mucho que ver, obviamente, con Cronenberg, con La Nueva Carne, con Helen Lotter, con la tal, pero es que todos estos conceptos y todo este tipo de cine tiene mucho que ver con la metamorfosis de Kafka y con lo kafkiano en términos concretos, ¿no? Muy bien. Durante la entrevista, cuando estaba sedado, nos ha dicho que le gustaba la música. Esto no es una cárcel, Jake. Es un hospital. Solo hasta que recupere el equilibrio. Aún está un poco desorientado. Viajar por el tiempo es algo agotador. Lo ha aguantado muy bien, teniendo en cuenta... Ha puesto en contacto al ejército de los 12 bonos con un virólogo y su hijo. Ahora se ocuparán otros. Volveremos a la superficie en cuestión de meses. Recuperaremos el planeta. James, aquí está lo que usted se ha ganado. El indulto total. Saldrá de aquí antes de lo que cree. Y las mujeres querrán conocerle. Yo no quiero ser mujeres, quiero ponerme bien. Y se pondrá bien, James. Pronto. Ustedes no existen. No son reales. No podemos retroceder en el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! No están aquí. No pueden engañarme. Están en mi mente. Yo estoy loco. Y ustedes son mi locura. Le has nombrado David Cronenberg. Junto a David Lynch y Terry Gilliam, ¿pueden ser los 3 directores más kafkianos de la historia del cine? Los considero en mi parte del libro y creo que también Jonathan en la suya, por lo menos sobre todo en torno a David Lynch, pero sí, yo considero que son como la sagrada trinidad kafkiana del cine fantástico, de ciencia ficción y de terror moderno. Yo creo que, habiendo muchos otros cineastas que manifiestan la influencia de Kafka, pero quizá más ocasionalmente, a lo mejor en una película sí, en otra no, de una forma, pues eso, más episódica. También comento en el libro pues, que muchas veces esa aparición de lo kafkiano en películas, bueno, como Dark City o otras, mucho como Cube, etcétera, no es necesariamente un nivel de profundidad kafkiana, sino que es una cosa también muchas veces pues, más superficial, más de buscar el efecto más kafkiano, pero de una forma más inmediata, más rocambolesca incluso. Hay un momento en el que, bueno, por ejemplo, en la película de Kafka, en la propia película que protagonizó Jeremy Irons interpretando el papel de Kafka, la de Steven Soderbergh, ahí hay un encuentro muy particular entre Kafka y lo kafkiano en un sentido estricto y la pura locura pulp, la pulp fiction, el terror y el serial de los años 20 y 30, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero yo creo que, a pesar de que todos estos y otros cineastas jueguen con lo kafkiano, los 3 directores cuya obra en conjunto más refleja esta sensibilidad kafkiana serían sin duda David Lynch, David Cronenberg y Terry Gilliam. En el caso de Lynch y Cronenberg está sobre todo esta presencia de lo absurdo, del body horror, del sentimiento de alienación, de que alguien maneja los hilos de tu existencia y no puedes saber quién es ni alcanzar en ningún momento la iluminación que te permita escapar o por lo menos entender la situación, ¿no? Que es absolutamente característica
del mundo de Kafka y de sus personajes, y en el de Terry Gilliam también, sobre todo, esta alienación más distópica. Es un mundo en el que, como en el mundo del proceso y del castillo, tenemos cierto conocimiento sabemos de dónde viene esa manipulación, pero no podemos nunca alcanzar tampoco a escapar de ella, a controlarla, a entender sus verdaderas motivaciones, ¿no? La película Brasil es una película, evidentemente, que debe, yo creo personalmente, tanto o más a Kafka que a 1984 de Orwell, con la que se ha comparado muy a menudo, pero también en el resto de la filmografía de Gilliam, en muchas de sus otras películas, en Teorema Cero, incluso en películas tan aparentemente diferentes de lo kafkiano como Los héroes del tiempo, aparece lo kafkiano, aparece esa sensación netamente kafkiana. Y luego, eso sí, en el caso de... Sí, prácticamente en toda su obra, Los 12 monos, obviamente, porque además incluso la película en la que se inspira el film francés original también es una película netamente kafkiana y de un director muy obsesionado también por Kafka, ¿no? Y esto, pues, marca profundamente su obra, igual que marca profundamente a Lynch y a Cronenberg, hasta el punto de que Cronenberg se le pidió que hiciera la introducción a la edición, la traducción más reciente de La Metamorfosis, publicada en Estados Unidos como alrededor de 2012, y él encantado, porque efectivamente es muy, muy consciente de que Kafka forma parte intrínseca de lo característico de su propio universo. Y además creo que son una tríada de directores que han tenido todos en algún momento la tentación, y se les ha hecho la oferta de llevar a la pantalla literalmente alguna de las obras de Kafka, ya sea La Metamorfosis o ya sea El Castillo o El Proceso, y todos se han negado a ello de una forma, yo creo que muy inteligente, porque realmente recogen y proyectan el espíritu de Kafka y de lo kafkiano en el siglo XX y XXI de forma mucho más eficaz y personal y acorde con Kafka en sus propias películas, en sus propios universos, desde Blue Velvet o Mulholland Drive o cualquiera de las últimas películas, incluso el mundo, ¿no?, de David Lynch en general, y en Cronenberg, pues tanto en La Mosca como en su adaptación de William Burroughs del Almuerzo Desnudo, como en sus primeras películas o en las últimas, en todas ellas. Consiguen realmente ser mucho más kafkianos que la mayor parte de los directores que han adaptado literalmente o han intentado adaptar literalmente a Kafka al cine, ¿no? Como ha sido el caso, bueno, de grandes directores de los que también se habla y que tienen mucha importancia, pues como Orson Welles o como Haneke o Balabanov, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estos tres directores han sido mucho más inteligentes, rechazando el intentar llevar a Kafka a la pantalla para en realidad llevarlo kafkiano a la pantalla. Sí, es como que ellos, quizás los otros directores, no sé, han paseado por los corredores kafkianos y han decidido, venga, a hacer su versión de alguna de sus obras. Sin embargo, esta santísima trinidad de directores parece que viven, ¿no?, constantemente en ese universo kafkiano. Es decir, es también la sal de su vida, de alguna manera. Están plenamente identificados porque es su parte de su vida también es kafkiana, ¿no? Quizá de alguna manera son los más cercanos. Su visión del mundo es una visión muy similar a la que se deriva de la obra de Kafka. Aquí en este libro, pues hacéis un repaso por mucha filmografía, dais muchos títulos, que muchos son referentes, otros yo los estoy descubriendo, y qué bien que una llega a estas alturas de la vida y pueda seguir descubriendo, en este caso, películas. Aparte de estos tres, Cronenberg, Lynch y Gilliam, los tentáculos de Kafka a la hora de influir sobre cinematografías europeas y americanas han sido larguísimos. Sí, en efecto, el libro sobre todo tiene dos partes muy definidas también, ¿no? Es importante señalarlo. La primera, que es la que
tiene la autoría de Jonathan Allen, que es un profesor de literatura, filólogo y experto en la obra de Kafka, de Las Palmas de Gran Canaria, aunque también medio escocés, y que además ha escrito varios libros sobre el tema, muy recientemente una excelente monografía que se ha agotado ya sobre Kafka. En su parte, él se centra precisamente en lo que es su especialidad, que es la propia obra y la vida de Kafka y la relación de Kafka con el mundo del cine en su momento, en su vida, las películas que él vio y pudo ver en aquella época, cómo le influyó también el lenguaje cinematográfico primitivo, recién nacido, en su forma de escribir, cómo le obsesionaba. Es muy interesante cuando nos habla del Kafka espectador, como otros escritores de la época, aunque no todos, estaba fascinado por el cine, intentaba ir al cine todas las semanas a ver lo que pusieran, daba igual, comedias, películas de reportajes, animación, bueno, pues toda digamos que la parafernalia propia del cine mudo de la época. No necesariamente, no sabemos si vio las obras maestras del expresionismo alemán, si vio no sé, el gabinete del doctor Caligari o el estudiante de Praga, pero sí sabemos que veía comedias, melodramas, etcétera, y cómo este lenguaje cinematográfico también le influyó en parte de su obra. Y luego también en esta parte Jonathan Allen habla de las películas literalmente basadas, adaptaciones de la obra, digamos, canónicas de la obra de Kafka, comenzando sobre todo por la famosa del proceso de Orson Welles, que indudablemente es de una gran importancia también para el resto del cine kafkiano, que no se basa en Kafka, porque Orson Welles, incluso traicionando un poco el lenguaje tan formal de la obra literaria de Kafka, que estilísticamente hablando es en un lenguaje muy escueto, muy sobrio, muy realista entre comillas, porque en realidad juega con las paradojas y con, bueno, pues toda una serie de elementos que cuestionan ese mismo realismo, pero que sí es un lenguaje directo y un lenguaje muy sencillo. En cambio, Orson Welles lo traduce a un barroquismo formal que se ha convertido en uno de los elementos de lo kafkiano. O sea, cuando uno ve el proceso de Orson Welles, ya está viendo también Brasil de Terry Gilliam, ya está viendo también Dark City, ya está viendo Cube, ya está viendo muchas de estas películas que van a adaptar el lenguaje kafkiano a sus mundos de ciencia ficción o de fantasía y de terror, porque todos ellos han mamado también la interpretación de lo kafkiano a través de Orson Welles, ¿no? Luego él habla también de estos otros directores, de Haneke, de Alexei Balabanov, de otros directores británicos, etcétera, que han adaptado las obras de Kafka a la pantalla, pero sobre todo hacia el final se aproxima a aquellos que, como David Lynch, lo que hacen es interiorizar lo kafkiano y convertirlo en parte de su propio lenguaje. Y ahí eso me sirve a mí en mi segunda mitad, en la segunda mitad del libro, como puente para ir a lo que tú decías, ¿no? A esta ya influencia de lo kafkiano en la historia del cine, sobre todo obviamente centrándome en el cine fantástico y de terror, pero que también alcanza el humor negro, la comedia grotesca, bueno, todos los delirios que se filmaron en los años 60 y 70, tanto en el nuevo Hollywood como en los nuevos cines, desde la Nouvelle Vague francesa hasta el Free Cinema británico, pasando sobre todo por los nuevos cines de los países del este, porque coincidió también un fenómeno muy importante que fue el redescubrimiento de la obra de Kafka en los años 60, finales de los 50 en Europa Occidental y en Estados Unidos, y en los años 60 la obra de Kafka, que había estado prohibida en la Unión Soviética y en los países pertenecientes al bloque del Este, volvió a permitirse su publicación. Hubo un momento en que hubo un congreso kafkiano en Praga muy importante, en el que se consiguió que Kafka volviera a poder leerse y publicarse en la mayoría de los países del Este, aunque no en la Unión Soviética, donde se podía traducir al ruso, pero no se podía vender en la Unión Soviética. Estas cosas kafkianas de los regímenes totalitarios que también intuyó, aunque no llegó a vivirlas por suerte para él, pero las intuyó Kafka en su obra, ¿no? Y entonces ahí ya aparece toda esta increíble influencia brutal que tuvo Kafka y lo kafkiano en el cine de vanguardia y en el cine popular de los años 60 y 70, donde prácticamente casi todos los grandes nombres del cine de autor
ya sean de Hollywood, como, pues no sé, Robert Altman, comedias como Mask, como no sé, las de Woody infinidad Allen, de ¿no? títulos. Algunas de Woody Allen también. Sí, por supuesto. Woody Allen además le rinde homenaje en una de sus mejores películas, Sombras y Niebla, que es una película fantástica directamente, una película absolutamente encantadora, donde él rinde homenaje al cine expresionista alemán, ¿no? Al universo de Fritz Lang, de Murnau, pero lo hace también a través del homenaje directo a Kafka, con un personaje que es totalmente kafkiano, que interpreta él mismo y que directamente hace una especie de palimpsesto de las situaciones kafkianas clásicas en su tono, digamos, de comedia un tanto siniestra en este caso, pero que incluso también, como ocurre en los cineastas de los que hablábamos antes, muchas de las películas de Woody Allen, de las que menos uno puede imaginar, tienen esta vibración kafkiana y aparece cuando menos te la esperas, porque obviamente es uno de sus autores, una de las vacas sagradas de Woody Allen y de la cultura también del humor judío neoyorquino contemporáneo. Muchísimos otros cineastas, Alan Arkin, Alan J. Pakula, en fin, en el libro se refleja muy bien, como tú has dicho, hay una profusa filmografía en la que aprovecho para decir que yo también descubrí muchas películas que no conocía. Uno de los placeres de hacer este librito de Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico fue penetrar en esta influencia que era incluso mayor de lo que yo sospechaba, y que te empiezas a encontrar montones de películas de comedias absurdas, de distopías, sátiras de ciencia ficción, polacas, checas, inglesas, o sea, los directores más insospechados, Lindsay Anderson, muchos de los que crees conocer, de repente te das cuenta de la influencia tremenda que lo kafkiano tiene en su obra y cómo marcó profundamente toda esa generación, porque al mismo tiempo es la generación que también está protestando contra la guerra de Vietnam, está protestando contra la manipulación, contra el escándalo de Watergate en Estados Unidos, y por supuesto en la órbita soviética era una forma más o menos metafórica y más o menos sutil de criticar el totalitarismo soviético al que estaban sometidos. Uh-huh. Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa no te acuerdas? No lo recuerdo. ¿Está seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Marca tu número. Adelante. Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo ha entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? Pues, queridos, os invitamos a que os adentréis en las páginas de Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico. Jesús Palacios, un auténtico placer charlar contigo como siempre.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme desde la cripta de Proyecto Terror. Muchísimas gracias, Patricia. Y gracias también a todos vosotros, queridos, que estáis ahí al otro lado. Os esperamos en la próxima sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Y entraremos en la casa del terror y veremos vídeos de ciencia ficción.